YouTube, espero que estén bien. Y bueno, pues vengo con este proyecto, chicos, de Dragon Ball Z Tenkaichi. Y bueno, chicos, que empiece el video. Y bueno, miren qué gráfico, chicos. Gráficos. Bueno, chicos, tengo que decir que, chicos, este será pues, el nuevo proyecto, chicos. Y bueno, pues ya estoy trabajando en eso. Miren qué gráficos, chicos. Este será los gráficos para el Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Miren qué gráficos, chicos. Que Genkidama le lanzó a Vegeta, Dios mío, Goku. A Freezer, perdón. Miren qué pedazo de gráficos, chicos. La verdad, estas texturas para el Dragon Ball Z Tenkaichi. Y bueno, chicos, este será el proyecto que voy a hacer. Y bueno, chicos, me acuerdo, chicos, que yo le había prometido una ISO hace varios meses ya. Y pues los robo y todo eso, chicos, pues no puedo ver la ISO. He subido una ISO, chicos, pero es que he subido con Amy Dominica, con esa rata asquerosa. Pues me di cuenta que hay un fact que no es de Dominica, hay alguien que está troleando, no sé qué. No es de mi Dominica, chicos. Es un al igual que me hackearon a mí mi cuenta, otro fake, perdón, que se hace pasar por mí. Y bueno, pues chicos, miren qué gráficos, miren cómo se ve a Freezer, miren Goku, que super Kamehameha, chicos. Qué gráficos, Vegeta, Dios mío, qué gráficos. Y bueno, chicos, pues este será el nuevo proyecto, el Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Esperen, ¿no, chicos? Bueno, se está hablando sobre este tema. La verdad, chicos, yo le he prometido a mis seguidores que iba a subir una ISO, pero por asunto de he podido subir una ISO, chicos, y pues los chicos, subiré una ISO para todos ustedes, la dejaré en Mega para que la descarguen y disfruten de este juegazo con las gráficas de Dragon Ball, para que ustedes lo disfruten. Y bueno, pues eso, chicos, haré este juegazo con los gráficos de Ultimate Tenkaichi para Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team. Haré a todos los personajes, chicos, a Freezer, a Gohan, Majin Buu, Majin Vegeta, todos, chicos. Pero les guste, miren el terrible poder de Gohan. Disculpen, chicos, estoy haciendo este video de las 4 de la mañana, 4 menos 15 creo. Me parece que creo que sí. Está bien, a esa hora, chicos. Y bueno, pues eso es lo que quería informarles. Haré este proyecto, este juegazo. Así que bueno, chicos, esté atento miren Gohan, los gráficos que tiene, Dios mío. Haré este proyecto, chicos, y bueno, espero les guste los gráficos de este juegazo. Y bueno, pues nada, chicos, ya estoy en eso, estoy en progreso. De hecho, estoy haciendo las texturas. Un saludo para Sheila, mi mejor amiga del alma. Un saludo para mi hermosa, para mi chica. Y bueno, Tag Team. Un saludo para Darmen KOMG. Y para Marten.
Y bueno, chicos, todo para todos ustedes también, chicos. Y bueno, miren Dios mío, ¿qué va a hacer Cell? Bueno, terminaré de hacer, chicos. Y bueno, chicos, haré la ISO Dragon Ball Z Tenkaichi Ultimate para la descarguen, perdón, la dejaré en un link, lo dejaré en la descripción del video para que ustedes la descarguen. Y obvio, las texturas serán 100% mías, chicos. Y bueno, pues esto era lo que le quería informar de eso, de este juegazo de Dragon Ball Z Tenkaichi Ultimate. Bueno, chicos, lo que le quería informar, todo esto, haré de Dragon Ball Z Tenkaichi Ultimate. El Xenoverse, chicos, no lo voy a hacer sobre ya saben, chicos, sobre ese Dami Dominica, Dami mierda, ese que fastidia, que dice que las texturas son de él, que las texturas no son de él. Mierda, las texturas son 100% mías. Bueno, chicos, bueno, creo que no voy a decir malas palabras porque mi chica me va a escuchar y me va a matar. Pero bueno, chicos, ahí está Trunks. También haré la textura de Trunks. Haré muchas texturas, la de Freezer. Y bueno, chicos, este será un nuevo proyecto sobre la ISO para todos ustedes, para que la descarguen de este juegazo. Miren, ¿sí? Se ve increíble, la verdad. Y bueno, chicos, esto es lo que les quería informar. Estén atentos, chicos, a mi canal. Subiré el Dragon Ball Z. Lo terminé de hacer todas las texturas, perdón. Compréndanme un poco, chicos, que trabajo de hacer, no crean que son fáciles, chicos. Uno siempre quiere hacer lo mejor para todos ustedes, chicos. Les regalaré espero seguir creciendo con mi canal. Haré mucha chicos. Bueno, chicos, eso era lo que lo quería informar. Un proyecto de Dragon Ball Z Tenkaichi Ultimate. Espero les guste. Ahí está Buu. La verdad que sí. Bueno, chicos, mi nombre es Guido Moder. Y pues ya saben, dejen en los comentarios qué opinan de todo esto. ¿Qué gráfica quieren, chicos? Ustedes me lo dicen. Si quieren Raging Black, si quieren el Dragon Ball Z, que voy a hacer ahora, el Budokai Tenkaichi 3, también me lo pueden pedir, chicos, acá en los comentarios. Comenten y me lo piden, chicos. No hay problema, chicos, yo lo hago. También pueden pedir el Dragon Ball Z Burst Limit. No sé si ustedes lo conocen, el Dragon Ball Z Burst Limit. El Infinite World. No sé, Dragon Ball Z Anime. El Xenoverse capaz puede ser que lo haga, pero como está teniendo mucho problema ese juego, el Xenoverse, por eso no creo que no sé si lo voy a hacer, pero sí lo voy a hacer. Solo voy a tomarme un tiempito nomás y luego regresaré con la Xenoverse. Bueno, chicos, eso es lo que le quería informar